Este libro fue publicado en el año 2017 y nació fruto de una reunión familiar donde a Isabel le estaban tirando ideas de posibles temáticas para sus libros. Y como en esta época estaba recién la elección de Donald Trump y todo el tema de inmigración, surgió este tema precisamente. A lo cual Isabel decidió recoger el guante y dedicarse a escribir una novela que abarcara la temática de la inmigración, los beneficios, perjuicios y aventuras por las que pasan los inmigrantes. Es así como en este libro se reúne la historia de tres personas. Por una parte está Richard, que es un americano de unos 60 años, con una personalidad descrita como muy estructurada, que sigue las reglas muy cuadradamente. Él es profesor universitario, vive solo, soltero, que tiene una historia bien trágica en su pasado que se va develando a través de las páginas, conectada también con el tema de inmigración y con Brasil. Otro personaje principal es Lucía, que es una chilena de 60 años con datos biográficos que coinciden bastante con los de la propia Isabel Allende, lo cual es como una constante en sus libros, donde ella se describe a sí misma en sus personajes de distintas formas. Esta es una chilena que se exilió en la época de la dictadura, por ahí por los años 70, se fue a Canadá, escapando de toda la violencia que sucedía en Chile en esa época. Lucía, al igual que Richard y al igual que los tres personajes en este libro, tiene una historia, un pasado bastante doloroso que se va narrando también en la historia. Y como tercer personaje, el personaje que une a estos tres en sí, y a mi parecer es el personaje principal que le da pie a la historia, es Evelyn, una chica de Guatemala muy joven que es una inmigrante indocumentada en Estados Unidos. Entonces, como podemos ver, acá tenemos como los tres pies del tema de la inmigración. Por una parte está el americano Richard, con una perspectiva muy estructurada sobre la inmigración. Está Lucía, que escapó por un tema de violencia en Sudamérica. Y está Evelyn, que entró a Estados Unidos indocumentada. ¿Qué es lo que une a estos tres personajes para dar pie a la historia? Esto es un poco cinematográfica y es lo que muchos críticos le señalan a Isabel, que es como muy hollywoodense este libro en cierto sentido, porque la historia es muy fantástica. Sucede que en un accidente de tráfico en el medio del invierno, un invierno muy frío en Estados Unidos, con mucha nieve, con mucha tormenta, cerca de Nueva York, en Brooklyn, en uno de esos días fríos, donde la gente de verdad no podía salir a la calle, hay un accidente de tráfico donde se encuentra Richard y Evelyn. Ok, no le dan mayor importancia al asunto y una vez que Richard está en su casa, llega Evelyn golpeando la puerta. Y acá Richard se da cuenta de que la chica no habla español y va a buscar a Lucía, que es como una arrendataria que él tiene, para que lo ayude a entender qué es lo que le sucede a Evelyn. Y acá poco a poco se dan cuenta que lo que sucede es que Evelyn estaba manejando el auto de sus jefes y que todo este tema del accidente le iba a acarrear problemas, porque los jefes que tenía Evelyn no eran gente muy de los tribus muy limpios, sino que eran gente bastante abusiva, bastante violenta. Y de hecho su jefe, y esto es como más para recalcar como el cuarto pie del tema de la inmigración, trabajaba con inmigrantes ilegales, es decir, los contrata de personas, los hacía ingresar al país, los vendía como esclavos y traficaba con personas. Entonces acá se dan como todas las piezas que en el tema de la inmigración para ir analizándolo desde distintas perspectivas. Porque una de las cualidades que tiene Isabel Allende es que ella trabaja con un equipo de personas que le investigan los distintos temas que ella va a tratar en los libros. Entonces todos sus libros tienen una documentación bastante rica y uno termina aprendiendo mucho. Por ejemplo, yo, siendo chilena, estando muy lejos de la frontera en Estados Unidos con México, aprendí cómo era el hecho de traspasar la frontera de México a Estados Unidos. Algo que yo jamás me hubiera imaginado. Acá Isabel lo narra a través de los ojos de Evelyn, que es la chica de Guatemala que tuvo que dejar su país por temas de la violencia que sucede en Guatemala con toda la mafia, y se fue a México y ingresó a Estados Unidos por la frontera. Y se va narrando cómo es el proceso, cuáles son los desafíos que se tienen que enfrentar y qué es lo que sucede una vez que la persona ya ha atravesado la frontera, cómo es el tema con la policía de Estados Unidos, cómo son los procesos, el
Entonces te entrega un montón de datos muy ricos en ese sentido. También se trata todo el tema de cómo fue el proceso de exilio de muchos chilenos que se tuvieron que ir en los años de la dictadura, que muchos escaparon a Venezuela y de ahí tomaron rumbo para distintas partes del mundo, principalmente Canadá y Suecia. Y como tercera parte está Richard, que es hijo a su vez de inmigrantes que escaparon de la Segunda Guerra Mundial por ser judíos. Y acá el papá de Richard le enseñó, le inculcó el valor de la inmigración, el valor de acoger a la gente que se escapa de sus países en busca de una mejor vida. Y todo esto lleno de datos súper interesantes y súper veraces en relación a la historia de los distintos países, de Chile, de Guatemala, de México, de Portugal y de Brasil. Por lo tanto, para mí, si bien la historia no fue tan interesante ni impresionante, sino que fue más bien un poco, bastante forzada, porque esto de que Evelyn llevara un cadáver en su carro y que tuvieran que escapar estos tres personajes con el fin de proteger a Evelyn de la venganza de su jefe, etcétera, para mí fue bastante irreal, ficticio y no creíble en absoluto, pero no obstante eso, lo que me importó más del libro fue la historia humana de cada personaje. La historia humana de Lucía, la historia de Evelyn y la historia de Richard. Que eso es lo que me dejó más, la historia de cada uno en particular, que la historia que unía a estos tres personajes. Y obviamente la historia de amor que se va desarrollando entre Lucía y Richard. También es bastante linda. Entonces yo lo resumiría más bien como un libro para aprender distintas perspectivas de la inmigración desde el punto de vista de distintas nacionalidades y es un libro que te deja bastante enseñanza en ese sentido.